Primero que todo, le doy gracias a Dios por tenerme aquí nuevamente. Es un privilegio. Después de estar en las calles, después de estar vagueando, comiendo en la basura, el Señor me tiene aquí transformado. Y para mí es una gran bendición, y sé que para muchos, la mayoría de ustedes que me llegaron a ver, yo sé que se sienten muy orgullosos, y no solo orgullosos, sino que se sienten agradecidos con el Señor, porque Él puede hacer de lo imposible lo posible. Amén. Hoy tenemos yo digo prédica, enseñanza. No sé, pues yo siempre digo que el que predica es el que grita y corre para aquí, corre para allá. Y el de la enseñanza, como yo no sé. Entonces yo digo prédica, enseñanza, porque no sé qué es lo que el Señor tiene hoy para ustedes, pero que sí tiene algo, lo tengo seguro, porque llevo toda una semana hablando con Él, ayunando, orando, que me diera un tema. Y este es el tema que me trajo para hoy. El tema de hoy se titula Transformados por la verdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Transformados por la verdad. Entonces vamos a comenzar, vamos a leer dos versículos. Se pueden poner de pie, por favor. Vamos a leer Mateo 4:4. Cuando llegue, por favor, dicen amén. Listo. Entonces dice, Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Very good. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar Hechos 20:32. Amén. Listo, Hechos 20:32 nos dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A la voz de gloria a Dios pueden tomar la silla. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Very good. Entonces vamos a comenzar. Dice, la verdad te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. ¿Qué es lo que reemplaza? ¿Las qué? Las mentiras. En Juan 17:17 dice que Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Es la qué? La verdad. Para la santificación se requiere revelación. Para llegar a ser como Jesús, que es lo que todos aspiramos, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. ¿Correcto? Tenemos claro que nosotros como seres humanos pensamos que no podemos ser perfectos y llegar a ser perfectos, pero la idea es que por lo menos tengamos esa visión para por lo menos llegar a ser un poquito de perfección de lo que fue Jesús. Dice, la palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. ¿Es muerta? No es viva. En Juan 6:63 Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. ¿Qué pasa cuando Dios habla? Las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios ni siquiera estarías vivo. ¿Dónde estarías sin Dios? Exacto. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo. ¿Asusta a quién? Amén. Realiza milagros, sanas heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, como me transformó a mí y a usted. Imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder
supera la adversidad, hace que las cosas existan y garantizan nuestro futuro para siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No podemos vivir sin la palabra de Dios. Digamos, no puedo vivir sin la palabra de Dios. Otra vez, con convicción, no puedo vivir sin la palabra de Dios. Amén. Dice, nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. En Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separe. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amén. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos tener para cumplir tu propósito. ¿Con qué vamos a cumplir el propósito? Con la palabra de Dios. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y hasta el postre. Esta comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. En 1 Pedro 2:2, Pedro nos advierte: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dice, permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, en una repisa no tiene ningún valor. ¿Cuánto tenemos las Biblias acumulando telarañas y polvo en la repisa? Muchas. Hasta yo mismo a veces la dejo ahí un tiempo y hay la Biblia y hay que cogerla. Dice, millones de creyentes sufren anorexia espiritual. ¿Cuántos sufren anorexia espiritual? Amén, a veces, ¿no? Ok, dice, anorexia espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. ¿Qué debe ser la prioridad? Con la palabra de Dios. Muy bien. Dice, Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. En Juan 8:31 él dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. ¿Cuántas acciones? Bueno, vamos a mirar la primera. La primera es, debo aceptar su autoridad. ¿Qué debemos hacer? No los escucho. Aceptar su autoridad, lo que nos cuesta a muchos. Muy bien, dice, la Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. ¿La qué? La primera y la última palabra en mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiables. ¿Cómo qué? Como la cultura, ¿no? Es que todos lo hacen, entonces es la cultura. Como la tradición, no, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué tengo que cambiar? La razón, parecía lógico, ¿no? Es que eso parece lógico, entonces lo voy a hacer así. O la emoción, sentíamos que era lo correcto, ¿no? Es que darle una cachetada a la hermana fue lo correcto, entonces eso fue lo que sintió, ¿no? Entonces dice, lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. ¿Qué satisface la necesidad? ¿Cuántos dicen la palabra de Dios? Amén. Dice, Salomón nos recuerda en Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Y en 2 de Timoteo 3, el 16 y el 17 dice que toda la escritura es inspirada por
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Preparado para qué? Toda buena obra. Amén. ¿Y qué nos va a dar eso? La palabra de Dios. Amén. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Opta por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? Antes de tomar alguna decisión o hacer algo, ¿qué vamos a preguntarnos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué haría Jesús? Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tenga ganas de hacerlo. A veces leemos la palabra de Dios y nos instruye una cosa, pero no queremos hacerlo porque no sentimos que es lo correcto. Pero entonces debemos tener esa disciplina de leer, seguir la instrucción y aplicarla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, seguimos. Dice, debo de asimilar su verdad. ¿Qué debemos hacer? ¿Asimilar qué? Amén. Dice, no basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. ¿Con qué nos vamos a transformar? Amén. Dice, hay 5 maneras de hacerlo. ¿Cuántas maneras hay de hacerlo? Bueno, vamos a decirla. Puedes, todos digamos, recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. ¿Queda claro? Lo repito por si no quedó claro. Recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, recibirla. Primero, es la primera. Primero recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. ¿Recuerdan? Una mente cerrada, que es la tierra dura. ¿Correcto? Una mente superficial, que sería la tierra poco profunda. Amén. Y una mente distraída, que significa la tierra con hierbas malas y espinos. Muy bien, excelente. Y luego dijo, pongan mucha atención. Entonces recordemos nuevamente, él habló de una mente cerrada, que es la tierra dura, una mente superficial, que es la tierra poco profunda, y una mente distraída, que es la tierra con hierbas malas. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de una prédica, de pronto de esta misma, o de un maestro de la Biblia, el que el Señor ponga aquí, debes analizar tu actitud. ¿Qué debemos analizar? Digamos, voy a analizar mi actitud. Amén. Considerando en especial el orgullo. ¿Cuántos tienen orgullo? Todos los seres humanos. Así levanten solo un dedo. Ok, muy bien. Dice, porque Dios no puede hablarte incluso a través del maestro. Dice, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. O sea que cuando usted está ahí quedándose dormido en la silla porque el predicador está bien aburrido, pues él le puede hablar a través de él también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos no se van a dormir hoy? Amén. Amén. Bueno, dice, en Santiago 1:21 Santiago aconseja, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Aleluya, ¿Va a salvar glory. vuestras qué? Thank you, Vuestras almas. Jesus. Muy bien. Thank you, Dice, Jesus. el segundo, leerla. Durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la iglesia, solo los sacerdotes podrían leer la Biblia. Pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico, de su teléfono, de su chat, que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión 3 horas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos se sienten identificados? Yo me siento identificado. Dice, la lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Como dice en Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Para ponerlos por qué? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero no la guardes simplemente cerca, debajo del hombro, en la esquina, en un cajón. Léela regularmente. Hay muchos que a veces tenemos la Biblia abierta en el Amos 91 y esa página está sucia y rucia. Pero usted coge la Biblia así y todo está nuevecito porque nunca la ha pasado de ahí. Y si se pregunta cuál es el Salmo 91, ni lo sabemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos extrañan el Salmo 91 acá arriba? Amén. ¿Ok? Bueno, pero lo necesitamos en el corazón. Dice, léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, investigarla. La investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra. ¿De permanecer dónde? Amén. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica dos actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. Entonces leo mi versículo, me hago mis preguntas y reflexiono, anoto mis ideas y las consulto con un pastor o un hermano que tenga más tiempo. En realidad no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora o en su teléfono, notas. La Biblia dice en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley le da libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos leen la Biblia a veces y se le olvida? ¿Cierto? Siempre leemos de pronto un capítulo por ahí, quedamos tocados en ese momento, pero al otro día. Entonces debemos de ponerla en obra. ¿Ok? Muy bien. Dice, si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que hay que recordarla. Por eso la cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recuerdas lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. ¿Qué vamos a hacer? Recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación
a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. ¿Cuántos dicen, voy a resistir la tentación? Nadie quiere resistir la tentación. ¿Cuántos dicen, voy a resistir la tentación? Voy a tomar decisiones sabias. Voy a reducir la tensión. Voy a edificar la confianza. Voy a brindar buenos consejos. Voy a compartir mi fe con otros. Pilas que de arriba está escuchando. Yo no soy el que escucho, el de arriba. Listo, sigamos. Tu memoria es como un músculo. ¿Cómo es la memoria? Amén. ¿Cuánto les gustan los músculos? Todos, ¿no? Very good. Dice, tu memoria es como un músculo. Cuanto más la uses, tanto más sólida llegará a ser. O sea que las chicas ya no pueden mirar a los chicos con músculos acá, sino que tienen que mirarles este músculo de acá. Pero le dice, cuanto más las uses, tanto más sólida llegará a ser. Y la memorización de las escrituras será más fácil. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia, de este libro que te haya llegado al corazón, escribiéndolos en una pequeña tarjeta para llevarla contigo. Después repasarlos en voz alta o a lo largo del día. Puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar, mientras trabajas, haces ejercicios físicos, conduces tu auto. Pilas cuando conduces el auto, ¿no? Pero que no se debe estrellar. Dice, o esperas, o a la hora de acostarte. Hay 3 claves para memorizarlas. ¿Quién se sabe las 3 claves? ¿Cuál es la primera clave? ¿La segunda? ¿Nadie sabe? Ok, vamos a repetir las 3 claves. Repasar, repasar y repasar. ¿Cuáles son las 3 claves? Repasar, repasar y repasar. Y después de que repase, vuelva a repasar. Amén. ¿Cuánto van a repasar esta noche? Amén. Excelente. Dice, la Biblia dice, mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. ¿Qué nos va a hacer sabio? ¿La palabra de quién? ¿Del vecino? De Dios. El vecino no es de arriba, de Dios, de nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos están quedando dormidos? ¿Nadie? Amén. Vamos bien. Entonces, seguimos con la quinta, que es reflexionarla. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una vez tras otra. Lo lees, lo lees, lo lees y lo vuelves a leer. Muy bien. Algún hermano que vaya buscando Salmos 19:8, ¿ok? Listo, dice, ningún otro hábito puede hacer más por transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria en las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionamos a conciencia en el ejemplo de Cristo y somos transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. ¿Cuántos dicen amén? Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. O sea que lo único que nos pide el Señor es que reflexionemos, que dediquemos tiempo escudriñando las Escrituras. Es el único requisito que Él pide para bendecirnos. Y
nosotros a veces nos estresamos, que Dios, que por qué, que esto, que por qué pasó esto, que por qué no me sale esto, que por qué no me bendice con esto, que la petición. Pero si nos miramos cuánto estamos invirtiendo para esa bendición. Entonces, ¿cuál es la inversión? Hay que leer. Dice, una de las razones por la que Dios llamó a David un hombre según mi corazón es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Amén. Léanos Salmos 19:8. Salmos 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. La pausa era para tomar un traguito, pero mi hermano dejó lo de la agua de vida. Se gastó la plata. Ok. O sea que no funciona la estrategia. Dice, la reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una clave de oración contestada y el secreto de una vida victoriosa, como leyó la hermana Angie. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Vamos con el segundo punto. El segundo punto es que debo aplicar sus principios. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Aplicar sus principios. Digamos, voy a aplicar sus principios. No los míos, los de arriba. Digan, voy a aplicar sus principios. Amén. Recuerden que lo está escuchando. Dice, es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Amén. Dice, este es el paso más difícil de todos, porque Satanás lucha intensamente. ¿Quién lucha intensamente? El enemigo. Ahí no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos. Él no se enoja por eso, con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. Entonces él está relajado ahí mirando y ahí va el hermanito, entró y salió, pero no aplicó nada. Entonces no le molesta, no se enoja. Al contrario, lo empuja más para la iglesia. Increíble, ¿no? Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado en nuestra vida. En la actualidad puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. O sea, que a veces nos podemos poner a leer y hacer de todo y de tanto hacer se nos olvida lo más importante que es poner en... ¿Poner en qué? En práctica. En práctica. ¿Ok? Dice, en la actualidad puedes estar tan ocupado. Thank you. Esa es la parte mejor de la predica. Uno piensa, una vez pero ese pastor sí que toma. El pastor está tomando más que predicando. Pero no, de verdad se le seca uno bastante la garganta. Sigamos. Dice, nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado en nuestra vida. En la actualidad puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase, al culto, a lo que sea, que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Poner en práctica. Olvidas lo aprendido mientras vas a camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. O sea que, hablándolo más rudamente, perdimos el tiempo. En Mateo 7:26 nos dice que Jesús dijo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea que se nos cayó el rancho. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. ¿Por qué? Por obedecerla, no por conocerla. O sea que hay que obedecerla también. En Juan
cosas hicieres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. ¿Cuántos van a aplicar la palabra? Amén, me incluyo. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que se puede ser difícil o incluso dolorosa. La verdad nos liberará, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana resistirnos al cambio. ¿Qué tenemos todos como naturaleza? ¿Resistirnos a qué? Al cambio. Yo duré años resistiéndome al cambio y pensaba y el enemigo me tenía engañado que yo ya no podía, yo ya era una escoria, ya nadie daba un peso por mí. La única esperanza, esta lucecita que me mantenía era mi hija, que mi hija, aparte, obviamente el Señor, ¿no? Pero mi hija, con ese amor incondicional de verme, de pasar por un lado, mi hija pasaba por un lado mío en la calle y yo estaba metido en la basura como si fuera, pues, como si fuera la comida más rica del mundo. Yo estaba ahí metido buscando todo y mi hija pasaba por un lado y yo escarbando ahí. Pero ella nunca me menospreciaba ni se, no, ella al contrario, me abrazaba, mi papá, te amo, y así. Cuando a veces había personas que yo conocía que me cruzaban la calle. Yo tengo una hermanastra, ella cuando me veía, cogía al otro, y entonces yo me cruzaba también y volvía, yo decía, pero entonces yo para asegurarme, yo me cruzaba otra vez, y ahí volvía y cruzaba otra vez, se miraba como entonces, imagínense, hermanos. ¿Ok? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Very good. Dice, otra razón para la que evitamos la puesta en práctica de la palabra es porque puede ser difícil o incluso doloroso. Puedo exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico, una célula, un centro de rescate. Siempre aprendemos de otros las verdades que nunca aprenderíamos solos, porque nosotros somos ciegos. Otras personas te ayudan a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. ¿A poner en práctica qué? La verdad. Amén. La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura. ¿Qué vamos a escribir? ¿Un paso de qué? De acción. Entonces, según lo que aprendamos en el versículo o en el texto, vamos a hacer un apunte. Hoy no voy a, o hoy sí voy a. ¿Ok? Muy bien. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Y ya vamos finalizando. Siempre, eso se lo aprendí a nosotros pastores y todos los predicadores, siempre dicen ya vamos finalizando. Y yo cuando estoy mirando ahí en público, yo bueno, por lo que los pastores siempre dicen ya vamos finalizando. Es porque ellos como ven que algunos están por ahí roncando, entonces dicen ya vamos finalizando y la persona como que ya, sí ya, y escucha. Ok, dice, entonces, anotar exactamente, este paso de acción debe ser personal, involucrándote tú mismo, práctico, algo que puedes hacer. No simplemente pones a escribir cosas, bueno, sí, mañana voy para Dubái a hablar y predicar, sabiendo que no vas a ir a Dubái. Entonces, no, mañana voy a Riateco y voy a hablar acá con los vecinos del hermano Lúligo. ¿Sí? ¿Ok? Dice, todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros o tu carácter personal. Y obviamente ponerse un plazo límite para hacerlo, porque si no lo escribe y nunca lo hace. Hacer el seguimiento. Antes de terminar, dedica unos minutos para pensar en esta pregunta. Entonces, vamos a ponernos todos de pie y vamos a ir finalizando. Pero primero que todo, nos podemos poner de pie. No se quieren ir. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a meditar un segundito para pensar en esta pregunta. Entonces, cerremos los ojos y vamos a preguntarnos: ¿qué es lo que ya
me dijo Dios? Vamos repitiendo la pregunta en sus mentes. ¿Qué fue lo que me ha dicho Dios en su palabra que tengo que hacer y aún no lo he comenzado a hacer? Vamos diciéndolo todos. ¿Qué es lo que me ha dicho Dios en su palabra que tengo que hacer y que aún no he comenzado a hacerlo? Entonces esa es la pregunta para meditar en el día de hoy. Vas a irte para tu casa, vas a anotar algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes, lo que debes de hacer. Podrías contarle a un amigo lo que te propusiste hacer para rendir cuentas. Y recordemos siempre todos, digámoslo en voz baja, la Biblia no fue dada para aumentar mi conocimiento, sino para cambiar mi vida. Otra vez, la Biblia no fue dada para aumentar mi conocimiento, sino para cambiar mi vida. ¿Queda claro? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El punto de reflexión que les queda hoy es que la verdad me transforma. ¿Qué nos transforma? Muy bien. Y el versículo para recordar es: la verdad os hará libres, que todos no lo conocemos. Dijo entonces Jesús, repitámoslo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, todos, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunta que van a considerar: ¿qué es, otra vez, qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? Amén.